Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más y en otro episodio más, mi gente. El episodio de hoy es medio rarito porque traigo un tema que nos está afectando muchísimo a todos como sociedad del día de hoy, y yo veo que no se le está prestando la atención que se debería. Y este tema es el siguiente, mi gente: la responsabilidad social que deben tener todas aquellas personas que son escritores de distintas obras, como podrían ser obras literarias, como podrían ser obras audiovisuales, entiéndase películas, series de Netflix o otro tipo de material audiovisual, documentales, etcétera. ¿Y por qué traigo este tema, mi gente? Para dar introducción a todo esto, ¿por qué traigo este tema? Mi gente, este tema lo traje porque me puse a ver un podcast, y en este podcast pues hablaban de la influencia negativa que podían tener las historias de romance, las historias de amor en la mente y en el desarrollo de un niño y un adolescente. Y eso pues me puso a pensar y me recordó que este tema de hecho ya se estaba tocando. Y la influencia no solamente se limita a series de televisión, libros, etc. También se delimita y se extiende hacia los videojuegos. Todo este tipo de contenido audiovisual que represente una realidad alterna, una obra que representa ficción. Y ojo, hago un énfasis: yo no estoy atacando la ficción. Yo no quiero con esto decir que la ficción debería prohibirse. Yo no quiero con esto decir que la ficción es una porquería ni nada por el estilo. Al contrario, a mí me gusta la ficción. Yo de hecho consumo ficción con bastante regularidad. Pero lo que no me gusta es cuando los creadores de estas historias y los escritores en general no tienen cuidado, no tienen la responsabilidad que deberían al momento de plasmar sus fantasías o sus vivencias en estas historias. ¿A qué es a lo que me refiero? Mi gente, sencillo, y con esto voy a ser bien real. Y todo papá que me escucha en este episodio, en este momento, en este podcast, tiene que saber una cosa. Porque yo tuve una anécdota con una profesora que a mí me paró los pelos. Y le voy a contar. Esto me pasó aproximadamente hace unos 3 meses atrás. Yo estaba en una de mis clases como de costumbre, y en el final de la clase comenzamos a hablar, porque era una clase de reflexión, de filosofía, específicamente derechos humanos, etc. Y la profesora tocó el tema de la pornografía. Y pues mi gente, yo le mencioné el sencillísimo acceso que los adolescentes modernos y los niños modernos tienen a la pornografía, y yo le expliqué cómo hacerlo. Hicimos el experimento, lo probamos, ella vio lo sencillísimo que era acceder a este tipo de contenido, y ella pues se quedó frisada, ella se quedó helada, porque ella no podía creer que el acceso a ese tipo de contenido fuera tan sencillo. Y claro, qué mejor ejemplo de la pornografía para explicar lo siguiente. Mi gente, mis niños, mis niñas, mis amores, mis adolescentes y un que otro adulto por ahí. Lo que usted ve en la pornografía, eso no refleja la realidad de una relación íntima. Y lo voy a decir con toda honestidad. Lo que tú ves ahí está hecho para vender, y está hecho para generar una adicción. Una adicción que cuando se genera se mide en números de consumo, que hace que estas personas ganen dinero, y mucho dinero, pero a costa de la salud mental de muchas personas, que eso es una parte del negocio que la gente no entiende, porque la pornografía es un negocio y bien grande, es un negocio grande y lucrativo. Entonces los productores solamente se preocupan por tener buenos actores,
hacer una buena obra y ganar el billete. No les importa el daño psicológico que le pueden hacer al cerebro de niños, adolescentes y adultos. Porque vuelvo y repito, lo que tú ves en esas escenas no es la realidad de una relación de pareja, ni mucho menos de una relación íntima. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos chicos crecen viendo pornografía y cuando entran en una relación real van con unas expectativas irreales de lo que debería ocurrir en una situación como esta. Pues lo mismo pasa con las series y las películas y todo este contenido moderno. Mi gente, no hay un control preciso y exacto que te diga, ok, vamos a proteger a la población más sensible de esta manera. Sí, los cines tienen una especie de control, ¿verdad? Con la clasificación de las películas, ¿verdad? Pero, mi gente, vamos a ser honestos. Eso no te sirve para nada porque al final y al cabo esas películas van a acabar estando en la internet. Y el adolescente y el niño o la población vulnerable va a poder tener acceso a este tipo de contenido eventualmente. Entonces, pues qué chévere que los cines estén haciendo lo que puedan, ¿verdad? Y qué bueno que tengan la iniciativa y que se esté haciendo el esfuerzo, pero necesitamos más. Porque cada vez que yo salgo a la calle y veo situaciones que están fuera de lugar, yo he visto una cantidad de cosas, mi gente, que si yo me pongo a contarlas acá, me bajan el episodio. Obviamente tú te das cuenta de la influencia. Pero principalmente me preocupan tres cosas. La primera, se le tiene que dar una regulación a todo esto para no exponer a la población vulnerable. La segunda, ¿dónde demonios está la responsabilidad social de las personas que generan el contenido? Porque, ojo, no es lo mismo que un adolescente busque pornografía por curiosidad a que un adulto busque pornografía por decisión propia, porque a él le da la gana de entrar y participar de un vicio como ese, y a él le da la gana de consumir ese contenido porque estamos hablando de un adulto. Pero en el caso de un niño y un adolescente, la conversación es otra. Entonces, no solamente lo extrapolo hacia las personas que llevan la industria de la pornografía, lo extrapolo hacia todas las series y películas que uno ve en Disney Plus, en Netflix y otras plataformas de consumo audiovisual. Y también en los libros. Y en los libros, mi gente, se ven cosas peores todavía. ¿Dónde está la responsabilidad de estas personas? ¿Dónde está la responsabilidad de que cuando tú te sientes a escribir, tú te preocupes por el prójimo y tú pienses, coño, ¿qué va a pensar el prójimo cuando vea esto? ¿O qué efecto va a tener esto sobre el prójimo cuando vea esto? Porque recordemos que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad mental y la misma fortaleza mental. Cuando tú estás trabajando con este tipo de obras audiovisuales o literarias, este tipo de obras son internacionales y van dirigidas hacia todo tipo de público sin control. Entonces, yo no estoy diciendo que se prohíban, porque yo no estoy diciendo eso, yo no estoy atacando la ficción. Yo lo que digo es que todo esto necesita una regulación con urgencia, porque el efecto psicológico que está teniendo sobre la población en general es grave. Es grave y es un problema silencioso, mi gente, que no estamos atendiendo. Voy a poner otro ejemplo bien básico. Yo no sé si muchos de ustedes conocen el nombre o la clasificación que se le da al hombre baboso, al hombre rogón. Le dicen el famoso simp. Más o menos le dicen el simp. Este hombre que da despliegues de afecto absurdos por alguien que no ha mostrado interés por él. Este hombre que se sacrifica por una persona que no es recíproca, porque es un hombre que está tan necesitado de atención y validación que él piensa que humillándose a sí mismo y disminuyendo el valor de su persona, él va a ser importante para otras personas, específicamente mujeres. Pues mi gente, ¿de dónde ustedes creen que sale esta forma de pensar? De las películas,
películas y series. Vuelvo y repito, no es lo mismo que un adulto vea estas películas y series a que las vea un niño o un adolescente. Entonces, como tercer punto importante para cubrir en esto, es que, mi gente, hay que tener conciencia sobre el contenido que nosotros consumimos. Hay que tener mucho cuidado del contenido que consumimos. No estoy diciendo que no consumamos contenido. Lo que estoy diciendo es que hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de contenido que consumimos, porque eso tiene un efecto sobre nosotros, pero sobre todo es entender que lo que lamentablemente muchas veces vemos en ese contenido no plasma la realidad. Acuérdense que el cerebro humano, cuando el cerebro humano ve una televisión, una pantalla, el cerebro humano no sabe, la parte primitiva del cerebro humano no sabe que eso es una televisión, que eso es una pantalla, que eso es ficción, que eso es mentira. El cerebro humano no lo sabe, no sabe que tú estás viendo una película. Para el cerebro humano, cuando tú estás viendo una película, para la parte primitiva del cerebro humano, tú estás viendo algo real. Entonces, como tú estás viendo algo real, el cerebro humano cree que esa es la dinámica social real. ¿Qué pasa? Que cuando tú sales al mundo y te das cuenta de las diferencias enormes entre las dinámicas sociales que existen en estas películas, estas series y libros, y las comparas con las dinámicas sociales que realmente tú te expones al día a día, pues te das cuenta que la diferencia es abismal, enorme. Vamos a ver si esto funciona. Ahora sí. Y precisamente ahí es donde, bajo mi punto de vista, está el verdadero debate, mi gente. Porque cuando hablamos de responsabilidad social, muchas personas inmediatamente piensan en censura. Y yo creo que no necesariamente estamos hablando de eso. La ficción tiene un valor enorme. Gracias a la ficción hemos imaginado futuros, hemos desarrollado creatividad, hemos explorado emociones y hasta hemos inspirado avances científicos. El problema nunca ha sido imaginar. El problema aparece cuando dejamos de distinguir entre aquello que es una representación artística y aquello que realmente describe cómo funciona el mundo. Porque las historias hacen algo muy poderoso, moldean expectativas. Si durante años una persona consume historias donde el amor siempre resuelve todos los problemas, puede terminar esperando eso en su propia vida. Si consume historias donde el éxito llega de un día para otro sin esfuerzo, puede frustrarse cuando descubre que la realidad exige disciplina y tiempo. Si consume historias donde la violencia nunca tiene consecuencias o donde ciertos comportamientos son romantizados constantemente, esa percepción también puede influir en cómo interpreta el mundo. Y esto es todavía más importante cuando hablamos de niños y adolescentes. No porque sean incapaces de distinguir una película de la realidad, sino porque todavía están formando su criterio, su identidad y la manera en que entienden las relaciones humanas. Por eso la pregunta no debería ser, ¿debe existir la ficción? La pregunta debería ser, ¿qué responsabilidad tiene una persona cuando sabe que millones de seres humanos van a consumir la historia que acaba de crear? Porque cuando una obra alcanza millones de personas, deja de ser únicamente una expresión artística. También se convierte, queriéndolo o no, en una influencia cultural. Y esa influencia puede utilizarse para transmitir valores positivos, para fomentar el pensamiento crítico o simplemente para entretener. Lo importante es que exista la conciencia de que toda historia comunica algo, incluso cuando el autor no pretende dar ningún mensaje. Tal vez la solución no sea prohibir ni limitar la imaginación. Tal vez la solución sea crear historias que sigan siendo apasionantes, emocionantes y creativas, pero que, cuando representen aspectos importantes de la vida humana, también procuren mostrar las consecuencias reales de las decisiones, los conflictos y las responsabilidades que acompañan a esas experiencias. Porque al final del día, mi gente, las historias no solamente entretienen, también ayudan a construir la forma en que entendemos el mundo. Y cuando comprendemos el poder que tiene una historia sobre una sociedad, entendemos también por qué crear contenido es una libertad, pero también una enorme responsabilidad. Entonces, mi gente, para ir cerrando este episodio hay que entender una cosa.
Vuelvo y repito, aquí no estamos hablando de prohibir, ni de atacar directamente, ni de criticar. Estamos hablando de exponer una situación real que está ocurriendo. Entonces hay que buscarle una solución, hay que buscar cómo atacar esta situación antes de que esto pues siga volviéndose un problema cada vez peor y que el mundo se termine convirtiendo en un mundo de estúpidos, en el sentido literal. ¿Cuál es la solución precisa? Francamente, yo no lo sé. Yo creo que nadie aquí puede dar una solución precisa, a menos que pues la gente se reúna a resolver este problemita. Y este problemita tiene muchas consecuencias que yo puedo seguir exponiendo aquí. Puedo seguir exponiendo casos, exponiendo ejemplos, situaciones, etcétera. Pero los quiero dejar con lo siguiente. Mi gente, cuando yo terminé de explicarle todo esto a la profesora, ella se quedó frisada, helada, porque ella no tenía idea que esto era tan sencillo. Obviamente la cara de ella valía oro. La cara y la expresión de la profesora pues valía totalmente oro, porque pues entendió la magnitud del problema. Estamos hablando de unos cuantos clics. Vamos a hacer el conteo. Desbloqueas tu teléfono aproximadamente con 5 clics. Más los que te pida tu contraseña. Vamos a suponer que llevas 15 clics. Entras a Google o a donde sea que tú entres. Esos son 3 clics más. 3 clics más. Deslizas la pantalla, tocas la aplicación, tocas el buscador. Aproximadamente 20 clics más en lo que escribe lo que vayas a escribir. Pulsas la página web, 2 clics. Accedes al contenido, aproximadamente 10 a 15 clics. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que nada, mi gente, los dejo con esa reflexión. Ya saben, como siempre, espero que les haya gustado, les haya parecido útil el episodio. No quiero irme sin dejarlos también con la última intervención de nuestro asistente, así que aquí los dejo con nuestro asistente y con su última intervención. Pero realmente y francamente, mi gente, los quiero dejar con eso. Todo aquel que sea papá o todo aquel que sea encargado de algún menor de edad, mi gente, tengan mucho cuidado con lo que consumen y tengan mucho cuidado con las cosas que ven, porque aquí no estamos hablando tampoco, ¿verdad?, de tenerlos sobreprotegidos, sino que aquí hay que entender que todo tiene su edad y todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Yo me crié en esa generación, en esa generación que tenía total libertad en la internet y que quizá le dieron un teléfono celular a muy temprana edad, y yo sé las consecuencias que eso abarca y yo sé lo que eso genera. Yo sé las consecuencias de primera mano, así que por eso invito a la reflexión y por eso lo traigo y por eso lo digo más que nada. Y mi gente, creo que aquí llegamos al punto más importante de toda esta conversación. Porque al final del día, el problema no es una película, no es una serie, no es un libro, no es un videojuego, ni tampoco es una obra específica. El problema es mucho más grande. Es cómo una sociedad maneja las herramientas que tiene disponibles. Cada generación ha tenido sus propios desafíos. En algún momento fue la televisión, después los videojuegos, después el internet, y ahora tenemos un ecosistema donde cualquier persona con un dispositivo puede acceder a cantidades enormes de información y entretenimiento en cuestión de segundos. Y eso tiene una parte maravillosa. Nunca antes la humanidad había tenido tanto conocimiento disponible. Nunca antes una persona había podido aprender, investigar y crear con tanta facilidad. Pero precisamente porque tenemos más poder, necesitamos más responsabilidad. Porque una herramienta no solamente se define por lo que puede hacer, sino por cómo la utilizamos. El Internet puede educar a millones de personas, pero también puede exponer a personas vulnerables a contenidos para los cuales todavía no tienen la madurez necesaria para procesarlos. Por eso la solución probablemente no sea eliminar la ficción, limitar la creatividad o decirle a los creadores qué pueden y qué no pueden imaginar. La solución tiene que ser mucho más profunda. Tiene que incluir educación, tiene que incluir padres más conscientes, tiene que incluir plataformas que entiendan el impacto de lo que distribuyen.
Tiene que incluir creadores que comprendan que sus obras tienen consecuencias culturales. Y también tiene que incluir consumidores capaces de analizar lo que ven y preguntarse, ¿esto representa realmente cómo funciona el mundo? ¿O simplemente es una fantasía creada para entretenerme? Porque esa diferencia es fundamental. Una persona adulta con experiencia puede ver una historia, disfrutarla y entender que es una representación ficticia. Pero alguien que todavía está construyendo su visión del mundo puede absorber esas ideas sin tener todavía las herramientas para cuestionarlas. Y quizás ese sea el verdadero desafío de nuestra época. No evitar que existan historias, sino aprender a convivir con ellas de una manera más inteligente. Porque las historias siempre van a existir. La imaginación humana nunca va a desaparecer. Y eso es algo positivo. La pregunta es, ¿vamos a utilizar ese poder para construir personas más conscientes? ¿O vamos a dejar que las historias construyan nuestra percepción de la realidad sin cuestionarlas? Y ahí está la responsabilidad que tenemos todos. Creadores, consumidores, padres, educadores y como sociedad en general. Porque al final, una historia puede ser solamente entretenimiento, pero también puede convertirse en una de las fuerzas que moldea una generación completa. Y puede moldear una generación completa de manera positiva y negativa, dependiendo del objetivo de la historia y del impacto que tenga esa historia en sus consumidores. Así que nada, mi gente, con esto acabamos el episodio de hoy. Importantísimo entender que estamos en una era en la cual la influencia cultural también se ve definida por el entretenimiento que se consume. El entretenimiento también forma parte de la identidad cultural. Así que es importante entender eso para navegar este mundo, mi gente, porque si no, pues muchas veces no vamos a entender las fuerzas que alteran nuestro entorno. Y si no hacemos eso, lo tenemos difícil para navegar. Así que nada, mi gente, con esto cerramos el episodio de hoy. Ya saben, como siempre, agradecido porque me hayan dedicado un poco de su valioso tiempo. Si tienen algún comentario, alguna opinión, lo que sea, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Que yo soy anfitrión, como siempre. Ha sido un placer y un honor estar aquí un ratito con ustedes. Y siempre les agradezco que me dediquen un poco de su valiosísimo tiempo. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.